Bienvenidos a una lección sobre pruebas de hipótesis con dos muestras. Los estudios a menudo comparan dos grupos. Por ejemplo, los investigadores están interesados en el efecto que la aspirina tiene en la prevención de ataques cardíacos. En los últimos años, los artículos han reportado varios estudios de aspirina que involucran a dos grupos. Típicamente un grupo recibe aspirina y el otro se le da un placebo. Entonces la frecuencia de ataque al corazón se estudió durante varios años. Hay otras situaciones que tratan de la comparación de dos grupos. Por ejemplo, los estudios comparando varios programas de dieta y ejercicio. Los políticos comparan el proporción de personas de diferentes ingresos corchetes que votan por ellos. Los estudiantes están interesados en si los cursos preparatorios SAT o GRE realmente ayudan a aumentar sus puntajes. Hemos aprendido a conducir prueba de hipótesis en medios únicos y proporciones únicas. Ahora compararemos dos medias o dos proporciones entre sí. El procedimiento general sigue siendo el mismo, acaba de expandirse. Para comparar dos medias o dos proporciones, trabajamos con dos grupos. Los grupos se clasifican como pares independientes o emparejados. Los grupos independientes se componen de dos muestras que son independientes que es el valor de muestra seleccionado de una población no está relacionado de ninguna manera con los valores de muestra seleccionados de la otra población. Los pares coincidentes se componen de dos muestras que son dependientes. El parámetro probado usando pares coincidentes significa la población. El parámetro se prueba utilizando grupos independientes, son medios de población o proporciones de población. En este video, nos centraremos en comparar dos medias de población con una población desconocida, desviación estándar. En este caso, las dos muestras independientes son simples muestras aleatorias de dos poblaciones distintas. Para las dos poblaciones distintas, si los tamaños de muestras son pequeños, las distribuciones son importantes, lo que significa que deben ser normales. Si los tamaños de muestras son grandes, las distribuciones no son importantes, lo que significa que no necesitan ser normales. Y a continuación tenemos las fórmulas para el error estándar. Observe cómo el estadístico de prueba es una puntuación T. Esto se debe a que tenemos un desconocido desviación estándar de la población, y aquí tenemos la fórmula por los grados de libertad. Echemos un vistazo a un ejemplo. La cantidad promedio de tiempo de los niños y las niñas de 7 a 11 años pasan practicando deportes todos los días se cree que es el mismo. Se realiza un estudio y los datos se recogen, lo que resulta en la tabla que se muestra a continuación. Cada población tiene una distribución normal. Observe cómo tenemos el tamaño de la muestra, el número promedio de horas practicar deportes por día y la desviación estándar de la muestra. Así que desde la mesa, vamos a dejar que X bar sub G sea igual la media de la muestra para las niñas, que es igual a 2, S sub G. La desviación estándar de la muestra es 0.866 para las chicas, y el tamaño de la muestra N sub G es 9. Y luego para los chicos tenemos X bar sub B es igual a 3.2, S sub G es igual a 1, y N sub B es igual a 16. Queremos responder a la pregunta: ¿hay alguna diferencia en la cantidad media de tiempo, niños y niñas de 7 años a 11 practicar deportes cada día, probado en un nivel de significación del 5%? Así que sabemos que alfa es igual a 0,05, 5% como decimal. Una vez más, el estándar de población, desviaciones son desconocidas. Vamos a dejar que mu sub G igual a la media de población para las niñas, y mu sub B media igual de población para los niños, porque estamos tratando de determinar si hay una diferencia en la cantidad media de tiempo niños y niñas de 7 años a 11 practicar deportes cada día. La hipótesis alternativa es que mu sub G no es igual a mu sub B, y la hipótesis nula es mu sub G es igual a mu sub B, porque si no hay diferencias con el mismo significado, mu sub G es igual a mu sub B. También podemos cambiar el formulario de estas hipótesis y el estado. La hipótesis alternativa es mu sub G menos mu sub B no es igual a 0, y luego toda hipótesis como mu sub G menos mu sub B es igual a 0. Observe cómo tenemos una prueba de dos colas debido a que no es igual en la hipótesis alternativa. La distribución de la prueba como una distribución T de estudiantes, de nuevo, porque la población se desconoce la desviación estándar. Podemos referirnos a la puntuación T como T sub DF, donde DF es igual a los grados de libertad, que es aproximadamente 18.8462, que podemos obtener evaluando la fórmula que se muestra a continuación. Y es posible que desee verificar esto. No agrupamos las variaciones. Antes de calcular el estadístico de prueba, que ahora sabemos es un T-score y el valor P, echemos un vistazo a este gráfico aquí abajo. Aviso: X bar sub G menos X bar sub B es igual a 2 menos 3.2, que es negativo 1.2.
Así que si la población significa lo mismo, la diferencia sería 0 que está en el centro de la distribución, y luego a la izquierda tenemos negativo 1.2, a la derecha tenemos positivo 1.2, y por lo tanto el valor P es igual al área combinada a la izquierda y a la derecha. Si lo multiplicamos por la mitad, podemos encontrar el área o el área a la izquierda y el área a la derecha, lo que significa que el valor P también es igual a la probabilidad de que x bar sub g menos x bar sub b es menor o igual que negativo 1.2 o x barra sub g menos x bar sub b es mayor que o igual a 1.2. Vayamos al T84, y determinar la puntuación T y el valor P. Para hacer esto, presionamos Stat flecha derecha a las pruebas. Queremos opción para 2 pruebas T de muestra. Presionamos 4 para el entrada. Utilizamos estadísticas que ya he seleccionado. Abajo, x bar sub 1 es x bar sub g que es 2. Introduzca la muestra desviación estándar S sub g es igual a 0.866. Enter. El tamaño de la muestra es 9, intro. Y ahora para los chicos, la media de la muestra es 3.2, enter. El estándar de muestra desviación es 1, enter. El tamaño de la muestra para los niños es 16, enter. Y ahora porque el nulo la hipótesis es mu sub g no es igual a mu sub b seleccionamos un no es igual a pulsando intro. Para agrupados seleccionamos un no, flecha hacia abajo otra vez y hacemos clic en calcular. Así que observe cómo es la puntuación T aproximadamente 3,1424 negativo y el valor P es aproximadamente 0,0054. Sigamos y grabemos estos. Antes de comparar el P en el alfa, hablemos de la puntuación T de 3,1424 negativo. Si estuviéramos haciendo esto a mano, calcularíamos el Z para un alfa de 0.05 que ya he hecho aquí. Observe que las puntuaciones Z son 1,96 y negativo 1,96. Y luego, si calculamos la puntuación T a mano, observe cómo obtenemos 3,1424 negativos que acabamos de ver en 84. Y observe cómo esta es la izquierda de la Z puntuación de negativo 1,96. Y, por lo tanto, la puntuación T está en la región de rechazo, lo que significa que rechazamos la hipótesis nula, pero también vamos a encontrar la misma conclusión comparando el valor P con alfa. Observe cómo el valor P es baja en comparación con alfa. Y si el valor P es bajo, el nulo debe ir o más firmemente porque el valor P es menor o igual que alfa o porque alfa es mayor que o igual al valor P. Rechazamos la hipótesis nula que significa que rechazamos que mu sub g es igual a mu sub b, las medias son diferentes. Nuestra conclusión final es en el nivel de significación del 5%. Los datos de muestra muestran allí. Es prueba suficiente para concluir que el número medio de horas que las niñas y los niños de 7 a 11 años practican deportes por día es diferente. Espero que hayas encontrado esto útil.